Con 36 minutos, una nueva visita en Influyentes, César del Castillo. Aquí está con nosotros Renzo Abruzzese, sociólogo. Se entretiene mucho estudiando y analizando la realidad boliviana, Renzo. Escribe mucho, produce mucho, tiene una lectura muy interesante. Y sí hemos querido conversar con él por lo que se ha vivido en los últimos días, la última semana particularmente. El día viernes un acto de masas, la liberación del gobernador, y pareciera que se estuviera escribiendo un nuevo capítulo en la historia o una nueva historia, Renzo. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Nuevamente es un verdadero placer estar acá. Sí, yo creo que es un acto que marca un antes y un después, ¿no? En los procesos políticos que estamos viviendo. Lamentablemente el recibimiento fue portentoso, pero quedó un poco encapsulado en lo local, ¿no? Cuando hubiera sido una maravillosa oportunidad para que Camacho diera un salto al liderazgo nacional. Sin embargo, eso puede lograrse con cierta facilidad en los próximos días. Pero eso plantea, por las características de Fernando, por las características en las que se produce, ¿no?, la liberación después del secuestro, etcétera, etcétera. Claro, plantea la pregunta si estamos frente al retorno de un caudillo o si estamos frente al retorno de un líder ciudadano, y si esa es la posibilidad, la configuración de todo el campo político ya es diferente. La diferencia estriba en que cuando tenemos nosotros los caudillos surgen de organizaciones instituidas, verticales sobre todo. Y los liderazgos ciudadanos surgen de estos fenómenos que son propios de la modernidad tardía, en la que los grandes movimientos ya no son propiamente movimientos de masa, porque no están munidos de una ideología, ni tienen un centro de decisión. Son necesidades concretas, no son intereses concretos. Y no tienen un centro de decisión, ¿no es cierto? No hay un conjunto de instructivos. Se organizan en torno a las redes. Claro. Y el mecanismo son las redes. Y entonces esto le da una originalidad muy particular, que es la originalidad propia de la sociedad contemporánea. Y indudablemente esto se da con más fuerza en Santa Cruz porque la modernidad se ha instalado mejor en Santa Cruz que en ningún otro departamento ni en otra ciudad. Y entonces a la pregunta, ¿se trata de un caudillo o de un líder ciudadano? La respuesta en mi criterio es que se trata de un líder ciudadano, pero paradigmático. Es decir, lo que ha pasado el viernes es digno de estudio sociológico, porque realmente es paradigmático, no solamente por las proporciones, sino por las características. Yo creo que esto ha marcado, ha diseñado el rumbo que ha de tomar la política nacional en adelante, que definitivamente ahora pasa por el ciudadano y no por la organización política. Pasa por las necesidades y por las percepciones subjetivas. Lo que hemos visto el viernes ha sido una afinidad emocional, ¿no? Enormemente emocional, claro, que ha desdibujado toda línea ideológica, etcétera, etcétera. Pero en esa misma lectura uno puede entender que este es un fenómeno, como lo estamos viendo, de masas, pero que puede ser muy coyuntural también, ¿no? Es decir, yo he salido a dar, por decir algo, ¿no?, la bienvenida a Camacho. No comparto con él, pero sí soy solidario por el proceso que la tiene que ver. Entonces salgo y le doy la bienvenida. Claro, exactamente. Pero al día siguiente también le voy a exigir gestión o también voy a mantener mi línea crítica. ¿Es posible también esa lectura? No, claro, porque eso, el poder y la durabilidad en el tiempo de estos poderosos movimientos de la sociedad civil dependen de que se pueda mantener gobernabilidad. Y gestión. Y gestión. Y eso depende de si el líder ciudadano es capaz de crear mecanismos de aproximación y de lectura a la nueva sociedad civil, porque se trata de una nueva sociedad civil
que está aprendiendo a organizarse y expresarse de una manera diferente, ya no a través de partidos, de instituciones cívicas, no, sino por sí misma. Entonces es importantísimo diseñar nuevos mecanismos de aproximación, ¿no?, que van a terminar organizados, porque no hay forma de que esto pueda continuar eternamente como acciones aleatorias. Claro, ¿no? claro. Tiene que organizarse. Esta masiva movilización ciudadana no tiene que ver también con cierto hartazgo, con el rechazo al ninguneo, por llamarlo de alguna manera, desde el centralismo hacia esta región. No, seguramente. Porque tres elementos hay que tomar en cuenta. Los marcos de acción, y los marcos de acción en estos casos son virtuales, 100% claro, virtuales, ¿no? La afinidad simbólica, la afinidad afectiva y los conjuntos de valores compartidos y necesidades compartidas. Si no coinciden esos tres elementos, no es posible reunir tanta gente de forma voluntaria. Claro. Y además que espera 6 horas, ¿no? Eso no es posible. Tiene que haber una fuerte ligazón afectiva y un sentimiento compartido, que en este caso primero es el sentimiento que dejó el secuestro, que fue muy duro. Claro. Muy duro. Y el sentimiento de que empieza un nuevo proceso en el que esta ciudad es el protagonista central. Y eso configura una subjetividad y un sentido de cuerpo muy diferente a los demás, los anteriores. En esta misma lectura, ¿Camacho es Santa Cruz o no es Santa Cruz? No, Camacho no es Santa Cruz. Camacho es una expresión de Santa Cruz. Estos líderes, en estos movimientos, los líderes no pueden eternizarse. Esa es una de las grandes ventajas de los movimientos. Esto técnicamente se llaman nuevos movimientos sociales. Y tienen ya una vasta literatura porque no son nuevos. Esto se empezó hace alrededor de 30 y 35 años atrás en otros países. Pero la condición es que, una de las condiciones es que la sociedad es terriblemente radical en eso. Si el líder no responde, lo cambia muy rápidamente. Claro. Porque líderes son todos, potencialmente. Ahí no necesitas el título, la experiencia, hay que un elemento fundamental. El caudillo nace de un proceso de formación continua ideológica, en estructuras cerradas, en el partido, ¿no? Acá nace de la espontaneidad. Por lo tanto, puede ser hoy uno, mañana otro, tranquilamente. Claro. ¿No? Porque solamente es un portavoz. Y ahora la persona que se beneficia de ese apoyo, en este caso Luis Fernando Camacho, tiene un capital que le puede durar 24, 48, 72 horas o para una elección más. Claro. Pero no es eterno. En los grandes movimientos sociales que han habido, normalmente después del proceso más fuerte de maduración, los líderes han sido desechados. Han surgido otros líderes, ¿no? Porque las fases son así, una fase espontánea de organización. Todo es virtual. Una transformación, porque a través de los medios virtuales la gente empieza a tomar conciencia de que tiene mucho poder. ¿No? Claro. Y de que ese mucho poder no puede delegarlo a uno, porque sería repetir el pasado. Y entonces hay una sucesión continua. Estando a la vuelta de la esquina las elecciones generales de octubre, ¿qué efecto puede tener no solamente la liberación de Luis Fernando Camacho, sino la de Marco Antonio Pumari, el ex cívico potosino, y probablemente en los siguientes días la de la expresidenta Yanine Áñez? Un efecto radical, porque es un capital político muy fuerte. Es un capital político que no lo hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? No lo hemos visto. Ningún candidato ha podido conglomerar de una forma tan unánime, tan homogénea y espontánea, además. Espontánea, ¿no? Por tanto tiempo, ¿no? Ciudadanía. Entonces, tiene un efecto radical.
El capital político de Santa Cruz define hoy día el curso de la política nacional. Por eso digo que fue un error que el líder no diera un paso hacia el liderazgo nacional, ¿no? Uh-huh. Camacho se hubiera aprovechado ese enorme capital político para presentarse no solamente como un líder local, sino como un líder nacional, hubiera saltado muchas etapas, hubiera quemado muchas etapas en la construcción de su liderazgo. Pero va a definir enormemente. Porque ahora hay un sentido de comunidad mucho más fuerte en el cruceño. Y eso supone que es más fácil rechazar o aceptar una propuesta electoral. Pero como comunidad, como civilidad, ¿no? O sea, ha de tener un efecto muy fuerte, muy fuerte. Sí. Interesante la lectura, ¿no? Buen análisis, Renzo, como siempre. Gracias, muy amable. Gracias por participar. No, gracias a usted. 8:47, nos vamos a una nueva pausa.